Bernardo. Bernardo, ¿no es cierto? Sí. Ya, ya. Por último la comparto, la subimos ahí como link al evento. Y lo pueden ver. Ya, chiquillos. Buenos días, profesor. Una consulta respecto al informe. Usted dijo que se habla durante la clase donde se va a habilitar para subirlo. Y les traigo le aviso. Les dejo el link cargado ahora al final de la clase, chiquillos, para que lo puedan subir a leer. En la clase también número 14, donde les dejé el link de la clase de ahora, online. Ya. ¿Se resfrió? Sí, un poco desde siempre, pero nada. Ya, eso. Ya, chiquillos, ¿se acuerdan que están viendo esto, no? ¿Lo alcanzan a apreciar? Profe, no se ve su pantalla, se ve el fondo con un Mustang nomás. No aparece compartiendo pantalla. ¿De verdad? Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí se ve el... ¿Ahora sí? Ahora se ve el tag. Lo que les quería mostrar, chiquillos, si ustedes se van a Leva, hay una planilla de cálculo como esta. Bueno, yo le acabo de borrar todos los datos recién, pero van a descargar un Excel y va a aparecer esta planilla de cálculo. ¿Ya? Solo que en el Excel aparecen muchos más, acá está más lleno y todo el tema. En esta planilla de cálculo está compuesta, chiquillos, por 3 partes. Pero normalmente la que se ocupa es la parte de esta zona donde uno empieza a llenar los tramos. ¿Se acuerdan los tramos? O lo que referíamos ese día como los tramos cuando le hice un pequeño ejercicio en la pizarra. Sí, profe, estaban entre la cámara 1 y la cámara 2, creo que era. Ya, perfecto. Entonces, ahora voy a explicar un ejercicio, chiquillos, para ir llenando precisamente esta tabla. ¿Ya? Ok, entonces la planilla que tengo mía era esta, pero su compañero Abraham me acaba de compartir esta planilla. Y si se dan cuenta, un poco más distinta que la planilla mía. ¿Ya? También tiene el diámetro del medidor. Aquí está lo que entrega en base a las condiciones de normativa. Y todo el detalle técnico está cargado en la misma planilla. ¿Ya? Entonces, a medida que uno le va ingresando datos, por ejemplo, ¿se acuerdan la tabla que les aparecía en la prueba? Yo les pedí el tamaño del medidor. Acá su compañero Abraham lo tiene explicitado en el Excel, donde se indica que, por ejemplo, para un diámetro 13 del medidor, el tamaño máximo de este es de 3 metros cúbicos. ¿Ya? Y este medidor se elige en base al UMP que se obtiene del domicilio que se quiere analizar. ¿Lo recuerdan eso? Sí, yo lo recuerdo, profe. Sí, profesor. Bien. Primero un segundo, voy a tratar de... Miren, aquí están todos los dibujos de todas las clases de los años anteriores.
faltan un montón más que borrar. Ya, chiquillos. La idea es cuántos artefactos están viendo en este plano. 5, 6, ¿Cuántos artefactos entonces? 6. Ya, ¿qué tenemos? Bueno, esta es la casa que les proyecté en algún momento en la clase, chiquillos, en AutoCAD. Entonces les comenté que esta casa es una casa tipo Serviu que entrega el Serviu. Ahora es un poco más grande, en su momento era 51 metros cuadrados, ahora creo que llegan a los 55, 56. Y este era como un estándar. De hecho, lo más básico que puede tener una casa es como lo que está acá, donde tienes un baño, un solo baño, con una tina, está el WC, y tenemos el lavamanos. Y por el lado de la cocina, lo que tenemos es un lavaplato. Tenemos una conexión a una lavadora. ¿Ya? Así que la conexión de artefactos que tenemos en este momento serían 5 artefactos mínimos, más el lavadero que está exteriormente. O sea, tendríamos 6 artefactos. Y yo les comenté en algún momento que hoy en día tenemos refrigeradores que ya no están pidiendo conexión a la pared de agua, ¿no es cierto? Entonces, potencialmente, en un par de años más, probablemente vamos a tener que dejar conexiones de un séptimo artefacto como artefacto mínimo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, pero ¿por qué, profesor? ¿A qué va eso? Por la nueva tecnología que está entregando los refrigeradores. Ah, ¿verdad? Su super refrigerador. Sí, mi super refrigerador. Bueno, un segundo, chiquillos, porque el otro día descargué el auto del 2023 y me estaba abriendo este archivo con el 2022. Bueno, entonces, como les comentaba, teníamos 7 artefactos, 6 artefactos seguros y un séptimo potencial dentro de ese tema. Entonces, si hacemos un cuadro, vamos a indicar que teníamos qué artefactos, ¿se acuerdan? Lavamanos, lavaplatos, tina, baño, lavadora y lavadero. Perfecto. Y vamos a tener la tina y vamos a tener la mano. ¿Me equivoco? La cocina había un calefón también. Sí, pero estamos trabajando solamente con agua fría. El proceso de agua caliente es más o menos similar, de hecho, igual. Pero para efectos de cálculo vamos a trabajar solamente con agua fría. Ya, ok, por si acaso.
para que no se pierdan en el tema. Entonces, si consideramos todos los artefactos que trabajan dentro de esta estructura con agua fría, vamos a tener la tina, el lavamano, el WC en el baño, eso es un cuarto al baño. Por el lado de la cocina vamos a tener el lavaplatos. ¿Qué más vamos a tener? Lavadora. Lavadora. ¿Qué más vamos a tener? El lavadero que estaba afuera, profe. Ya, y el lavadero que está afuera. Perfecto. El consumo de estos artefactos. ¿De dónde teníamos el consumo de esos artefactos? Del QMI, el QMP. De la tabla. Escopeta, de la tabla. Perfecto. De la tabla. ¿Y esa tabla, dónde la encontramos? Es el anexo número 3 del RIDA. En la normativa. La normativa. Esa tabla la pillamos precisamente en el RIA y como su compañero lo indica en el anexo número 3, más específicamente dentro del RIA. Entonces, cuando uno quiere saber los consumos de los artefactos, uno se va al RIA, baja busca esta tabla o el detalle del diseño, porque el RIA tiene mucha información también, no solamente el diseño. Y en esta tabla van a aparecer más o menos los consumos de todos los artefactos. No están todos, pero les dije que si no existía alguno que ustedes tuvieran, tenían que buscar un equivalente. ¿Cierto? Ya, esa era la tabla que yo les había mostrado. ¿Sí o no? Sí, esa misma. Maravilloso. Esta tabla, chiquillos, la que está en el RIA, y como Abraham lo indicó, está en el anexo número 3 del RIA. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes necesitan diseñar, más allá de tener un plano, tienen que hacer la identificación de todos los artefactos que tienen y empezar a hacer el cálculo de toda esta información. Entonces, cuando ya tienen esta información, van a obtener su QMI, o sea, su consumo máximo instalado. Eso es lo que van a tener. Y en el caso de este ejercicio, o de esta casa en particular, ¿qué vamos a tener, chiquillos? Tenemos el WC, que tiene un consumo de 10 litros minuto, ¿ya? Van a tener el lavaplatos, que tiene un consumo de 12 litros minuto. ¿Qué más tenemos? Está el WC, el bonitorio, la tina, la lavadora, la plato y la... Ya, en el caso de la tina, la tenemos específico. Tenemos un baño tina que tiene 15 litros por minuto. Tenemos acá, dice lavatorio, pero recuerden que esto es un lavamano. Tiene un consumo de 8 litros por minuto. ¿Ya? Y vamos a tener un lavadero que está exteriormente fuera de la casa que va a tener otro consumo de 15 litros por minuto. Entonces, si empezamos a llenar este cálculo, vamos a tener una tina con cuánto? 15. Vamos a tener la mano con 8. Vamos a tener que un WC con cuánto? Con 10.
Vamos a tener un lavaplato con 12 litros minuto. Vamos a tener una lavadora. ¿Qué pasa con la lavadora? Si no me aparece en la lista. Busca un equivalente. Maravilloso. ¿Y cuál sería el equivalente para la lavadora? Dentro de la lista. Dentro de esa lista, ¿cuál sería el equivalente? Tendríamos que utilizar, ¿no es cierto? Similar a un lavacopa, ¿no? Por ahí. Yo creo que el lavadero es más cercano. Lavadero. ¿Ya? Entonces se utiliza el lavadero. ¿Por qué? Porque hay que depender también del consumo. El consumo de las lavadoras, dependiendo del tamaño de la lavadora, también tiene alto consumo de agua, chiquillos. Entonces siempre se aproximan a lo que más se asemeje, pero también considerando un grado de seguridad con el alto consumo. Entonces vamos para allá y vamos a tener esta lavadora que va a tener este consumo de 15 litros. Y finalmente vamos a tener también un lavadero que está exteriormente con otros 15 litros. ¿Y esto qué suma nos da? $75. Me faltó el 8. 75. Está bien, 75. Ya, pues. Entonces vamos a tener estos 75 litros por minuto de consumo, pero recuerden que era nuestro consumo máximo instalado. Lo real indica que va a ser nuestro QMI. ¿Qué necesitamos ahora? El QMP. Ya. Este proceso, chiquillo, es importante hacerlo antes de, porque cuando empezamos después a meternos en el tema de los tramos, tenemos que saber cuánto consumo se está arrastrando en cada uno de los tramos. Por eso le estoy haciendo el proceso completo. Ya, ¿y el QMP qué indicaba? ¿Cómo se obtenía este QMP? Con una fórmula. Curioso. Con esta fórmula, ¿no es cierto? Donde nuestro QMP es igual a una constante que es 1.7391 por nuestro QMI, y ese QMI obtenido lo elevamos a 0.6891. ¿Estamos bien con eso? Ya. Entonces, ¿cómo era la fórmula, chicos? 1,7391 1,7391 por QMI, que en este caso serían los 75, 75. elevado a 0,6891. ¿Cuánto dio eso? Dio 259.811. ¿Cuánto te dio? Yo creo que está malo, ¿eh? Sí, eso voy a ver de nuevo porque creo que fue mucho. ¿Cuánto da, chiquillos? 75 elevado a 0,6891.
34.07. Efectivamente. ¿Y estos qué son? ¿Este valor qué sería en unidad de medida? Vamos a tener litros por minuto. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos? Vamos a tener un plano, vamos a tener identificación de los artefactos. Identificamos todos los artefactos. Bien, después buscamos en el RIA cuántos son los consumos de los artefactos identificados. Obtenemos estos valores y ese valor nos entrega nuestro COMAI, o sea, nuestro consumo máximo instalado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo abriera todas las llaves a la misma vez, voy a tener aproximadamente un consumo de 75 litros por minuto. ¿Ya? Eso quiere decir que es un consumo máximo instalado. Que si yo en el artefacto lo hiciera funcionar todo al mismo tiempo, estoy teniendo ese consumo aproximadamente. ¿Ya? Pero por ahí un genio, cuando hicieron esto, dijo, oye, pero yo no tengo todos los artefactos instalados, o sea, abiertos cuando lo hago funcionar. Lo normal es que yo haga funcionar a lo mejor 2 o 3. Puedo tener la lavadora, a lo mejor puedo estar lavando y me estoy duchando. Entonces, bajo ese concepto, dicen, bien, efectivamente tiene razón, no tengo todos estos artefactos abiertos, funcionando toda la misma vez, sino que vamos a tener algunos solamente. Y básicamente, bajo ese concepto, se arma esta constante, esta fórmula, donde se ingresa este QMI y nos dice que, bueno, de estos 75 litros por minuto que yo tengo instalado, lo que realmente voy a ocupar probablemente aproximadamente van a ser 34.07 litros por minuto. Esa es la explicación de toda esta situación. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Ya, esos datos guárdenlos, porque esos datos los vamos a ocupar para empezar a llenar la tabla de Excel. ¿Ok? Bien. Pero para ir llenando la tabla del Excel, primero vamos a echar una mirada a nuestro AutoCAD. Voy a abrirlo nuevamente. No sé si saben, pero el AutoCAD lo pueden descargar con licencia gratuita por el solo hecho de estar estudiando en este momento. Y esa licencia gratuita, chiquillos, se le entrega aproximadamente por un año. Después, si siguen estudiando, pueden volver a solicitar la renovación, pero tienen que mandar su certificado de alumno regular del año correspondiente. Ya. Entonces tenemos los QMI, tenemos el QMP, todo esto artefacto instalado y todo el tema. ¿Qué sucede con esto? Lo siguiente. Ok, yo voy a tener un tramo inicial. Puede ser el 01, puede ser el 12, eso va solamente a criterio del diseñador, chiquillos. Entonces voy a partir con este tramo inicial. Y en este tramo inicial, que yo salgo del medidor hacia la casa, ¿cuántos artefactos estoy alimentando? ¿Lo estoy alimentando todo con esa cañería en ese tramo? ¿Estoy alimentando solamente una parte? ¿Cuál es la cantidad de artefactos que se están alimentando? Chiquillos,
inicialmente se alimentan todos hasta llegar al primer artefacto. Ya, inicialmente se van a alimentar todos. Perfecto. Entonces, voy a partir con la planilla mía que ustedes vieron en el ustedes pueden descargar de Leva. Voy a partir y digo, yo voy a partir con el tramo 1-2, mi tramo inicial. Entonces, al inicio es el 1, punto final va a ser el punto 2. ¿Cuánto mi gasto instalado en ese tramo? Miro el plano. Estoy partiendo desde acá, chiquillos. Piensen que este es el medidor. Tengo mi tramo inicial del 1 y termino acá, en el 2. En realidad, este 2 lo voy a dejar acá. En este tramo 1-2, inicialmente, chiquillos, yo parto con esta cañería. ¿Ya? Esto es para identificar, no que la cañería esté cortada, sino que para identificar más o menos que esto hay una distancia que no ha sido medida o entregada. Pero puede ser más o menos eso dependiendo a qué distancia tengan el medidor de la casa. ¿Ya? Así se simboliza. Entonces, parte este tramo, no conecta acá, sino que pasa esta cañería, no tiene punto de unión, y choca acá. Acá hago la división. Entonces el tramo 1-2, como su compañero lo indica, es el que alimenta todos los artefactos. Por lo tanto, mi consumo en QMI en ese tramo son 75 litros. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Sí. Entonces, voy a ir a la planilla. Voy a tener mi tramo 1-2. Mi consumo va a ser de 75 litros. ¿Ok? Y aquí yo debería tenerlo con formulita. De hecho, debería tenerlo, debería estar con fórmula. Cuando encuentre el elevado. Copia la de la otra planilla. También se me olvidó cómo se escribía el elevado hace rato que no. Es que todo depende del computador en realidad. Pero cópialo de Google o de algún lado. Es más sencillo. Vamos para allá. Todo depende del computador donde sale el elevado y mi computador es especial.
Tampoco tenía el elevado ahora. En el teclado donde está los paréntesis hay Hay una flechita que tiene un gorrito hacia arriba, ¿cierto? correcto. Acá tiene que colocar alt y la flechita sobre. Ya, vamos a ver. Es alt con la flechita y de ahí digita el código o el número. Mi computador me lo mostraba como el... No me resulta. Pero Me lo ya, muestra con... Lo dejé en el texto. A mí, yo lo visualizo en mi planilla, en los mensajes del chat. A mí no me aparece... Ahora. Ahí es. ¿Estamos elevados aquí, chiquillos? ¿Pero? 68, 91, ¿no es cierto? sí, correcto. Sí. Ahí está. Entonces, después si yo arrastro, por ejemplo, esta cuestión, ya voy a colocar el tramo hipotéticamente el 2.3, por ejemplo, va a tener un consumo a lo mejor menor de 70 y el QMP me va a ir dando tiro. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia del Excel, de no estar haciendo todo el proceso manual. Perfecto. ¿Qué me pide después esta planilla? Me dice, necesito la longitud. ¿La longitud de qué? El tramo. El tramo, exactamente. Pero como yo acá tengo un tramo inicial que no sé específicamente dónde va a estar el medidor, ¿ya? Dependiendo de las condiciones que ustedes tengan, me imagino que en su caso práctico de su trabajo, ustedes probablemente van a ir con una wincha o van a tantear, sabes que mi medidor está a 6 metros, ya, ese tramo va a tener 6 metros. ¿Ya? Esa es la condición de la longitud, chiquillos. Para efectos de cálculo de esta planilla, voy a decir que el medidor va a estar aproximadamente a 10 metros de distancia. Entonces, quiere decir que mi tramo 1-2 desde el inicio hasta donde termina va a tener un largo de 10 metros. ¿Me entiendes? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Yo por lo menos no tengo problema. Después nos pide un diámetro nominal. Y aquí tenemos que estar claros con qué material voy a trabajar. Yo les dije para efecto de trabajo, para no, por un tema de revisión, para no tener que yo andar buscando las tablas de los fabricantes, etcétera, para los diámetros nominales y diámetros interiores, les dije que trabajáramos por los dos diámetros que aparecen dentro de la diapositiva, que era cobre y PVC. ¿Ya? En el caso de los otros elementos, como el PBR, como el HDPE y todo lo demás, es absolutamente el mismo proceso, chiquillos, pero hay que darse el trabajo de buscar con los fabricantes la tabla de diámetros, tanto nominales como interiores, porque eso lo pide. ¿Ok? ¿Se entiende lo que va? Ok. Ya. Entonces, en este tema de los diámetros nominales, si ustedes se van a la diapo, vamos a trabajar con cobre, vamos a mantener la misma criterio del cobre. Y acá tengo los diámetros nominales de PVC y tuberías de polipropileno. Y tengo al otro lado los diámetros correspondientes a cobre. Y el otro día conversábamos que existían tres tipos de cobre, tres tipos de cañerías de cobre. O sea, teníamos el tipo K, tipo L y tipo M. Y por ahí les comenté que
hay una cañería que se ocupa para el gas. ¿Cuál era? La K. La tipo K. ¿Está bien? ¿Es la tipo K, chiquillos? Sí, Para ellos. ¿Y por qué la tipo K se ocupa para gas? Porque las otras dos son para agua. ¿Y cuáles son las diferencias o las características de la tipo K si yo la quisiera ver más allá de lo que dice un rotulado? su ¿Cómo resistencia, identificar una cañería? Por su espesor. Por el espesor de la pared. correcto, es mayor. Efectivamente. Entonces, Esa presa. exactamente. La tipo K va a tener una diferencia más notoria referente a el espesor de la pared. En cambio, las de agua van a tener una ligera diferencia, las paredes van a ser un poquito más delgadas referente a luz. ¿Ya? Así que, por un tema, para no trabajar con la tipo M, que es lo que tenía la planilla, vamos a trabajar con la tipo L y vamos a partir haciendo un ejercicio simple que es identificando la cañería dentro de esta planilla. Voy a trabajar con el cobre tipo L y me pide el diámetro nominal. ¿Cuál es el diámetro nominal del cobre tipo L? ¿Con qué diámetro partimos en teoría el arranque? ¿Qué decía la normativa cuando yo generaba el arranque de agua potable? Era mínimo 13, pero para un solo artefacto. En este caso tenemos más, así que sería 19. Para O sea, ellos, sí, 19. ¿ya? Pero ojo, esa salvedad es solamente para el arranque de agua potable. Y el arranque de agua potable, chiquillos, era el tramo desde la matriz hasta el medidor. ¿Ya? Pero lo estoy tratando de sacar una lógica. Lo que yo haga del medidor hacia adentro, yo puedo colocar, si quiero, el diámetro de 13. Pero no es lo ideal porque voy a tener un problema de velocidad de agua. Y voy a tener una limitación de flujo, de caudal de agua. Entonces, lo que se hace normalmente, el primer tramo de esta red, yo lo sigo manteniendo en 19 milímetros. Lógicamente, la planilla de cálculo a lo mejor me va a decir algo contrario, me va a decir, pero que puede también trabajar con 13. Pero ideal es mejor llevar un mejor flujo de agua en caso de existir posiblemente a futuro una ampliación también. ¿Me estaban comentando algo? En el plano lo tienes proyectado como 25, está en PVC. Entonces, no sé, va a ser el equivalente. Sería manteniendo más o menos el diámetro interior de 19 milímetros que nos entrega aproximadamente el cobre de 3/4. Y es PVC porque el proyecto es de un sistema particular de agua potable. No es Exactamente. instalación domiciliaria. Exactamente. Esto tiene el proyecto de Servio, son viviendas rurales chicos, que están botadas en el campo. ¿Ya? Están instaladas, perdón, esa era la palabra correcta, en los campos. Entonces, inicialmente todo se armó en PVC. Ya. Entonces, vamos a ingresar los datos del diámetro interior del cobre en 19 milímetros. Y 19 milímetros en pulgadas es 3/4 pulgadas. 19 milímetros. Diámetro exterior 22.22 milímetros. Y diámetro interior en el tipo L es de 19.94. Que no se le olvide. Yo voy a colocar que tengo este diámetro. Yo no tengo aquí llenando manual. Pero de ahí
ahí nos damos cuenta que la planilla que tiene Abraham se llena automático. ¿Ya? Yo tengo este diámetro nominal que lo ingresé, lo vi en pulgadas, 3/4 pulgadas. ¿Y el diámetro interior de cuánto era? ¿Cuánto era el diámetro interior, chicos? ¿Alguien lo anotó? Diámetro de interior de 3/4 pulgadas de 19,94 milímetros. Y me toman por pulgadas. Aquí tengo otro. Espérame, chiquillos. No sé por qué tengo todas las... No lo he borrado. Ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a tener este tramo 1-2. Nuestro consumo instalado. Nos da nuestro... ¿Cuánto? ¿Qué largo le dimos originalmente al tramo? 10 metros. Diámetro nominal de 3/4 pulgadas. ¿Ya? Ah, pero aquí estamos trabajando con cobre tipo L. Diámetro interior de cuánto era? 19,96. Y acá viene algo importante. Nos dice la velocidad. La velocidad, chiquillos, ¿cuánto es la velocidad máxima? La velocidad máxima de escurrimiento, chiquillos, de las tuberías según el RIDA. Yo no he mirado el RIDA, no sé si estos últimos habrán actualizado algo la información. De hecho, en la NSH 2485 indica que las velocidades del agua en las tuberías no deben exceder los 2,5 metros por segundo en las tuberías exteriores y de distribución principal, y 2 metros por segundo en las tuberías de la red interior. Entonces, esta tubería, como es una tubería exterior o de distribución principal, puede tener 2,5 metros por segundo. Maravilloso. Entonces, chiquillos, como lo indica el RIDA, la velocidad de escurrimiento no puede superar
estos 2,5 metros segundos. Y ese es un primer criterio para saber si la cañería que yo estoy instalando, chiquillos, me sirve. De hecho, normalmente la velocidad de escurrimiento es quien nos entrega el descarte de la tubería que yo voy a instalar. Si yo, miren, voy a cambiar el diámetro de tubería. Estamos trabajando con tubería de 3/4. ¿Ya? ¿Qué sucede? Si yo achico este diámetro de tubería, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasa con la velocidad del agua si yo, en igualdad de presión, achico el diámetro de una tubería o lo agrando? Estamos trabajando con tubería de cobre de 3/4, que es la que está acá, en esta zona. ¿Ya? La tubería de cobre que viene antes de esta medida, en el caso del tipo L, existe una tubería de 5/8, pero yo creo que es muy difícil de encontrar. ¿Ya? Entonces, normalmente lo que uno encuentra en el mercado, lo más fácil es una de media, y a veces, muy extrañamente, te vas a encontrar hoy en día con una de 3/8. Hay, pero son más escasas. Entonces, el diámetro anterior, que puede existir en cobre en 3/4, es este diámetro de media. Vamos a cambiar qué sucede si yo ocupo este diámetro de media. ¿Qué va a suceder con la velocidad del agua? Y este diámetro interior es 13,84. Si yo ocupo una tubería de media y digo que ¿qué pasó con la velocidad? Aumentó. A 3,77 metros segundo. ¿Qué pasa con la normativa? ¿Estoy dentro de normativa? No, estoy fuera de normativa, el máximo es 2.5. Maravilloso. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Aumentar el diámetro de la tubería. Perfecto. Precisamente eso, chiquillos. Aumentar el diámetro de la tubería. ¿Ya? O sea, lastimosamente, yo tengo que volver a aumentar el diámetro de la tubería. ¿El diámetro de media me sirve para trabajar? En este tramo, no me sirve. ¿Por qué? Porque la velocidad de escurrimiento del agua en ese tramo, si yo ocupo un diámetro de media, sería de 3,77. ¿Estoy dentro de la normativa? No. Por lo tanto, el diámetro escogido para trabajar en ese tramo no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otro diámetro que me sirva. Y en este caso, para disminuir la velocidad del agua, yo lo que hago siempre es aumentar el diámetro. Entonces, lo que me sirve es trabajar con la tubería de 3/4 pulgadas. ¿Y cuánto tenía en su diámetro interior? 19,94. ¿Se entiende, chiquillos? Ya, eso lo vamos a dejar hasta ahí. Esto lo vamos a dejar todavía en stand-by. Vamos a ver qué sucede en el tramo siguiente. Consulta, Cuéntame. si se presenta la figura opuesta, o sea que estoy fuera de norma, pero ¿cuál es la velocidad mínima? No tienes velocidad mínima. Tienes velocidad máxima solamente. Y la velocidad máxima viene establecido por lo que les comenté en algún momento, que las tuberías cuando tienen exceso de velocidad, uno se te genera un tema de los golpes de ariete.
ya que son golpes de agua cuando tú cierras una llave muy rápido, cuando tú tienes mucha velocidad de agua, se te empiezan a generar muchos golpes de ariete, y el golpe de ariete básicamente son roturas de cañería. Eso que tú cierras una llave muy rápido, des la llave y la cierras muy rápido, sobre todo esas llaves de bola, se te puede producir un golpe de ariete, por eso se limita la velocidad. Y lo otro es el ruido que produce el agua cuando transita dentro de una tubería. No tienes velocidad mínima, pero tampoco es considerar que va a tener una velocidad de a lo mejor 0,5 metros por segundo, porque en realidad lo que estás haciendo, en teoría, es sobredimensionar una instalación. O sea, estás gastando más plata donde podrías ahorrar recursos utilizando una cañería más delgada. Me parece. ¿Ya? Esos son criterios. La idea siempre es diseñar más o menos para lo justo. No, en realidad no sé si para lo justo, pero pensando en que no vas a tener grandes modificaciones, porque si tú estás haciendo una casa que a lo mejor va a ser propia, y tú sabes que vas a iniciar una casa de un tamaño específico, por a lo mejor por un tema de recursos, porque todavía estás soltero o porque no tenés mayores crecimiento familiar, pero tú sabes que en algún momento de la vida vas a querer agrandar ese tema y a lo mejor agregar otro baño, otra cocina hipotéticamente, o lo que tú quieras agregar en cuanto a artefactos. La idea tampoco es diseñar tan justo para que no tengas que volver a hacer después todo el circuito nuevo. No sé si me explico la idea. Claro, es proyectar a futuro lo que uno pretende finalizar. Exactamente, porque No, en el momento. si yo diseño para los justos, chiquillos, a lo mejor podría, no sé, ocupar la tubería 5 octavos, que probablemente me va a dar en el escurrimiento del agua. Pero pasa que si yo después agrego otro baño, la tubería de 5 octavos en el tramo inicial no me va a servir. Entonces voy a quedar limitado, voy a tener que volver a rehacer todo el tramo otra vez. Entonces esos son como los criterios de diseño. Pero tampoco se trata de diseñar algo, de utilizar lo mejor y las cañerías más grandes porque voy a crecer en algún momento y agregar 3 baños más. Porque en realidad está sobredimensionando y la sobredimensión es plata. Y cuando se refiere a sobredimensiones, está ocupando tuberías que son de mayor diámetro, que son innecesarias si puede ocupar una tubería más chica. Eso es sobredimensionar. Y la sobredimensión, chiquillos, la tienen mucho, yo creo, los gringos. Pero los gringos, por ejemplo, los alcantarillados de los gringos, no sé si alguna vez han visto las películas, los alcantarillados de los gringos son todos, el tipo normalmente anda parado dentro de una tubería. Como para llevarlo a un punto específico. En el norte hay una ciudad que fue diseñada, minera, que fue diseñada por un grupo, una empresa gringa, y las instalaciones sanitarias, chiquillos, las tuberías donde normalmente aquí se ocuparía un diámetro de 200, los gringos ocupaban diámetros de 1000. Entonces, eso se produce una sobredimensión, y esa sobredimensión genera recursos. No es lo mismo comprar una tubería de 200 que comprar esta tubería de 1000 milímetros. Ese es el tema. Al final todo se traduce en costo. ¿Y dónde es bueno usted, como constructor a futuro, entregar el mejor servicio, pero a un costo razonable? ¿Me explicó, chiquillos? Así es. Ya, vamos a armar el siguiente tramo. Vamos a ver qué sucede con el siguiente tramo. ¿Qué tramo armamos? Esos números hay que irlos borrando, así que no se fíen en este tramo. ¿Qué tramo va a haber? ¿El del lavadero? ¿El que está afuera?
chiquillos. Movemos la alimentación del lavaplatos, lavamanos. Debería seguir el orden. Ya, el orden es variable, chiquillos, dependiendo de la condición que ustedes quieran analizar primero. Pero, a ver, si venimos de afuera, vamos a llegar a esta tubería y yo puedo ver la alimentación que sucede con el lavadero, pero también aquí tengo el punto de conexión de qué sucede con el lavaplato que está anteriormente. ¿Ya? Vamos a ver este tramo, que va a ser el punto 2.3. El punto 2.3, chiquillos, básicamente va a ser este tramo, que sale desde aquí hacia acá, que alimenta este lavaplato, pero si se dan cuenta, en este tramo de tubería también sale la conexión hacia el tramo de la lavadora. ¿Lo vieron? ¿Se imaginan esta cuestión? Sí. Ya. Vamos a ver este tramo 2.3. ¿Con qué QMI tiene instalado ese tramo 2.3? Esa es la lavadora, ¿cierto? Ojo con este detalle. Este tramo 2.3 alimenta el lavaplato, pero de esta cañería también sale la cañería que va hacia la lavadora. Ah, son dos. Por lo tanto, Hacia el lavadero de afuera igual. y hacia el lavadero de afuera igual. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué QMI tiene instalado este tramo 2.3? Hay que sumar ambos artefactos. ¿No? Perfecto. Tendríamos que sumar lo que alimenta todo este tramo 2.3. ¿O no? Eso es lo que creo yo. Se considera cuántos son los artefactos que intervienen en el tramo y se suma. ¿O vemos solamente lo que consume hasta el lavaplato? Porque este tramo 2.3 es ver el consumo que se genera directamente al lavaplato. Pero pasa que dentro de esta cañería también hay una alimentación que sale hacia el resto de artefactos. ¿Qué es lo correcto acá? ¿Cuál sería este QMI de este tramo? Calcularlo con los dos artefactos. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué dicen? Vamos a tener todos los artefactos y nos vamos a conectar a esta... Dependiendo de lo que escojamos acá o lo que se elija acá, este diámetro de tubería, chiquillos, va a cambiar. Ya, si yo analizo un tramo 2.3 y le sumo todos los artefactos, yo tengo que sumar cuánto es el QMI que me arroja en el lavaplato, el lavadero y la lavadora. ¿Esos valores cuántos eran? Lavaplatos son 12, la lavadora son 15 y 15. Tenemos 30, 42.
de 3, hipotéticamente voy a tener 42 litros minuto. ¿Con qué QMP? Con 22. ¿Ya? Diámetro largo de la tubería. ¿Qué largo le indicamos a este tramo 2-3? Como se consideró el total del QMI, se debe considerar el total de los largos involucrados, de las longitudes. Vamos a dejar ahí ese 3 porque después yo creo que vamos a agregar un poquito más. Ese 3, chiquillos, lo voy a dejar ahí para después hacer un análisis más simple, si no lo voy a enredar mucho en análisis directo en la plata. Piensen que este tramo 2-3 va a ser solamente este pedacito que está aquí, va a salir más o menos de por ahí, va a tener ese codo con salida lateral en este caso, o sea, esa T con salida lateral, y va a doblar y va a cortar más o menos ahí, o sea, va a ser solamente un pedacito. Hipotéticamente vamos a colocarle que tiene un largo de 50 centímetros. O sea, 0,5 metros. ¿En qué diámetro de tubería voy a escoger este tramo? Para el pequeño largo que tiene. ¿Qué escojo? Tiene un pequeño largo, pero también tiene un QMI no menor. ¿Escogemos media o seguimos en tubería 3/4? Seguimos con 3/4. ¿Seguimos con 3/4? Ok, veamos qué pasa con 3/4. Si yo escojo 3/4, mantengo un 19.94 y veamos qué pasa con la velocidad. Voy a tener la velocidad de 1.21, que es razonable, pero quiero probar qué sucede también. Y si ocupo media, ¿qué pasa si ocupo media? Media tiene 13.84. Se pasa de los 2,5. ¿Ya lo hiciste? Sí, quedan 2,53. Quedan 2.53. Por lo tanto, no puedo ocupar media. A lo mejor hipotéticamente podría ocupar 5 octavos, que lógicamente me va a dar, pero una tubería que a lo mejor en el mercado me va a costar encontrar. Entonces, vamos a mantener el inicio, que era 3/4. Porque yo cuando manda a encontrar el maestro, tienen que pensar que todo este tema a veces lo van a ir a comprar a una ferretería que son de pueblos, donde no tienen variedad de recursos. Entonces lo típico es encontrar media, 3/4, pulgada y paráis de contar. Entonces me va a dar, chiquillos, una velocidad de agua de 1.21. ¿Estamos dentro de la normía? Estamos dentro de la normía. ¿La cañería nos sirve? Nos sirve. ¿Se entendió? Sí. Maravilloso. ¿Ya? Yo aquí solamente estoy armando lo que son los tramos, todavía no me meto las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga, chiquillos, se las voy a dejar para la otra clase en vivo, porque esto es un tema más complejo de analizar. Y hacerlo bonito acá a lo mejor no lo van a entender muy bien. Ya. Entonces, armamos este tramo 2-3. Y acá les voy a hacer un análisis súper simple, chiquitito, para que vean qué sucede con el tramo 3/4. El 2-3 alimenta todos estos artefactos.
esta vueltita que tengo acá. ¿Ya? Esa curva. Pero pasa lo siguiente, que aquí le voy a generar un tramo 3-4, que es el que alimenta solamente desde donde termina el 3, solamente va a alimentar este lavaplato. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuánto el QMI del lavaplato? Tenemos 12. Voy a tener un tramo 3-4. ¿Cuál es el QMI del 3-4? 12. ¿Cuánto va a ser mi QMP? 9.63 según determinado las fotos. ¿Qué largo? Voy a seguir manteniendo una tubería de un mínimo de 0,50 de 50 centímetros, medio metro. ¿Y qué cañería ocupo acá? ¿Me servirá 3/4 o lo puedo reducir? Yo creo que se puede reducir, El de media sirve. 3/4. pero Estoy alimentando solamente un artefacto. No necesito una cañería tan grande. Probemos intentando reducirlo. Voy a ocupar la de media, que tenía un diámetro interior de 13.84 y me va a dar una velocidad de 1. ¿Me sirve? Maravilloso. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado con 3/4? Quedaría en 0,51 la velocidad. Claro. ¿Ya? Igual me sirve, pero ahí se genera lo que les comentaba inicialmente. Aquí voy a tener un tema de 3/4, que a lo mejor me sirve ocupar medio. ¿Ya? Ahora, si lo vemos por un tema de costo, a lo mejor me van a decir, profe, lo que pasa es que estoy instalando y no me queda tubería de media. Y aquí voy a ir a comprar un pedazo de tubería de media si me sobra un pedazo de 3/4. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la lógica, chiquillos? Pero por diseño, usted debería ocupar idealmente la tubería de media, porque le acomoda mejor en ese artefacto. Particularmente en ese tramo le acomoda mucho mejor. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, Ya. Vamos a analizar otro tramo acá. Analizamos esta pasada, analizamos el 2.3, ya obtuvimos el diámetro de tubería, analizamos el tramo 3.4, que es el que alimenta solamente este lavaplato. Y ahora vamos a ver qué sucede con el tramo 3.5. ¿Ya? Este tramo 3.5, ¿qué alimenta? el lavadero exterior, Ese tramo, chicos. Este pedacito que sale más o menos desde esta T hasta esta T que está acá. ¿Qué va a alimentar? Alimenta el lavadero que está afuera, ¿no es cierto? ¿Y qué más? la lavadora, La lavadora que está dentro, la conexión a la lavadora. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro QMI? la suma de ambos, Maravilloso. ¿Y qué tramo estábamos cogiendo? El tramo 3.5. ¿Cuánto da ese QMI de la lavadora y el lavadero? La 30.
Que la suma de esos dos, lavadora con lavadero, 15 y 15 son 30. Consumo máximo probable, aproximadamente 18 litros por minuto. Ya. ¿Y qué largo le vamos a dar? Entramos 3.5. La suma de ambos también, ¿o no? No, el largo. ¿Qué largo le damos a este tramo? Si estamos considerando estos pedacitos chiquititos, 50 centímetros, le damos 1.20, 1.50. Ya, démosle un largo de cañería de 1.20. ¿Cuánto es largo? Va a ser 1.20. Y acá, ¿qué diámetro escogimos? ¿Escogimos 3/4 o escogimos media? Media. Vamos con media. Diámetro anterior, 384. Velocidad del agua, 2. Ahora, sí, tenemos impeque, pero tenemos un detalle que lo indicó Abraham delante. Así es, como estamos en la red interior, ahora son 2 metros por segundo la velocidad máxima. En tu criterio, Abraham, lo que tú has presentado proyecto, ahí estamos en el límite. De hecho, estamos como al lado del límite. Si presentáramos a lo mejor 2 decimales, yo creo que pasamos. Sí, a ver, redúcanle los decimales para ver, no debiese cambiar. Si están 0,1, pasamos. ¿El motivo de rechazo? Ya. Si lo llevamos a la lógica, Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Sí, si hubiera quedado, no hubiera considerado ese decimal, no lo hubiera convertido en 1, hubiera estado justito, pero igual va a depender del criterio del revisor, porque en algunas ocasiones, en proyectos mucho más grandes, sí hay un 201 y ha pasado. Ya, eso lo quería comentar, chiquillos. Cuando aparecen esos números que están dentro del límite, o están en el límite, o están pasaditos del límite, como en este caso, que están en 201, y como su compañero explicó, cuando ya los tramos están dentro de la casa, la velocidad máxima deja de ser 2,5, si no que es 2 nomás. Tenemos que preguntar, queda totalmente a criterio del revisor. Y si el revisor se levantó mal ese día, esta cuestión te la van a rechazar. Y te van a pedir que vuelvas a hacer el proyecto nuevo, lo vuelvas a presentar con un diámetro correspondiente. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener ojo con el criterio de diseño, porque si tú estás presentando, a lo mejor te lo vienen a presentar a Los Ángeles y ya lleva tiempo haciendo proyectos y el revisor allá, ok, pasa, ni siquiera lo va a mirar. Pero si vais con la otra intención de tener que ir a hacer un proyecto nuevo a otra municipalidad o a otra empresa sanitaria que te validen el proyecto, y tú no conoces el revisor, a lo mejor te va a quedar a criterio de él. Y lógicamente por este valor te lo puede rechazar. Así que para evitar problemas, lo que tienen que hacer ustedes, lastimosamente, es aumentar el diámetro de tubería. Y nos va a dar una velocidad de agua de 0,97. ¿Se entendió, chiquillos? O sea, básicamente se entiende la temática, cómo funciona este tema. Yo tengo una duda con respecto a esa condición que se da
que hablamos, claro, de lo que es 2,5 y el de 5 metros por segundo y 2 metros por segundo. ¿A qué tramo en estricto rigor corresponde o hasta ¿Cuánto es 2,5 y cuánto es 2? Correcto, desde hasta. O sea, en este caso, digamos, 2,5 vendría siendo lo que está más al exterior. Desde el MAP al primer artefacto, o desde el MAP a la correspondiente a la unión domiciliaria. O sea, a la unión domiciliaria, a la rancho. Mira, si tú lees el RIDA, y aquí quiero hacer una salvedad, porque si ustedes leen el RIDA solamente habla de la velocidad máxima de escurrimiento del 2,5. ¿Ya? Pero el RIDA, aquí aparecen las pillerías de la NSH. Resulta que el RIDA, si tú te basas por ese 2,5, tú puedes justificar, oiga, es que el RIDA es la normativa para yo poder diseñar, ¿cierto? Por lo tanto, en el RIA a mí me aparece 2,5 solamente. ¿Tú podrías justificar eso o indicar eso? Lo que pasa es que en el RIA, en algunos párrafos, te indica que se basa en la NSH tanto. Entonces, cuando tú lees, y es lo que el conocimiento que tiene Abraham, cuando tú te vas a la normativa que complementa el RIA, a la 2485, que también es de agua potable, te dice que en el RIA te dice para los tramos de agua son velocidad máxima 2,5 metros segundo. Pero si tú te das la otra normativa, te dice que cuando la red de agua interior de una vivienda, la velocidad máxima de escurrimiento va a ser 2 metros segundo. Entonces ese margen, y a lo mejor te lo vas a justificar, ese margen en criterio va a quedar, o sea, yo voy a salir con mi tubería al medidor, voy a salir, me va a permitir trabajar con esta velocidad máxima de 2,5 metros segundo, pero cuando yo haga la instalación hacia adentro del domicilio, o sea, ya ingresando a la casa directamente, haciéndolo a travieso de la pared, los diámetros de escurrimiento de esas tuberías van a tener que ser 2 metros segundo. Y ahí queda criterio, yo creo que un poco del revisor, si va a poder llegar hasta el primer artefacto con esa velocidad, pero también, dependiendo de lo que te diga el revisor, es que ¿por qué no tú consideras una reducción, hipotéticamente si es que te da por diseño, antes de entrar a la casa, para poder, o sea, puede ser una reducción o si da vuelta la pieza va a ampliar el diámetro, antes de entrar a la casa para poder entrar con una velocidad dentro de la normativa. Yo creo que en ese caso Abraham nos podría indicar mejor en ese sentido su experiencia que ha tenido él como proyectista. Perdón, estaba buscando acá en el RIDA un artículo porque me di cuenta de algo. En la red interior consideramos un diámetro de media en el tramo interior, me parece que era del 3 al 4. Sí, lo dejamos solamente. El anterior a ese, y estamos abasteciendo 2 artefactos. Entonces estoy buscando algo que habla sobre ello y al parecer no podíamos utilizar 13 milímetros todavía. Debíamos mantenernos con 19. Bueno, está alimentando más de 2 artefactos. Sí. Sí, me imagino. Que precisamente el RIA lo indica, pensando cuando se limita al arranque de agua potable. No sé si aplicará para el diseño interno inmediato. Porque el RIA lo indica, de hecho, explícito dice, cuando usted está armando el arranque de agua potable, si usted está alimentando un solo artefacto, de 13 milímetros puede armar el arranque, pero si tú estás alimentando más de un artefacto, es 19 milímetros, pero eso, así es. Eso aplica solamente para el diseño del arranque.
en algún momento, en una minuta de observaciones del río, me hicieron esa observación a un baño de un colegio. Estaba buscando dónde está, no puedo encontrar la minuta en el artículo que citó el revisor. Ya, Sí, o sea, lo que pasa es que ahí queda como interpretativo. También puede ser. Porque a lo mejor si tú vas a otro revisor o a otro recepcionista de proyecto de la empresa sanitaria, te va a decir, yo sé que lo dice explícitamente y habla solamente del arranque de agua potable. Sí. Pero el arranque es el arranque. Entonces, ahí queda como interpretativo. Por eso, casi agradecido de que esté ahora acá, porque él tiene la experiencia de entregar muchos proyectos y tiene mucha experiencia en cuanto a rechazos que él pueda tener. O que en este caso a él le hicieron una observación y esa observación lo que indica básicamente es un rechazo en ese punto del proyecto. Y si tú no lo puedes justificar, lógicamente te toca cambiar los diámetros o hacer modificaciones al proyecto. Ya, pero no sé si me explico, Mauricio, de qué es lo que estábamos conversando, la pregunta la que estaba analizando. Considerando ¿O nomás queda que... todavía como en el aire? Sí, no, es que creo que aclaramos menos definitivamente, digamos, de qué punto, según, digamos, por lo que ya hemos visto que hasta el primer artefacto, digamos, podríamos considerar que se el sistema 2,5 y de ahí bajamos a 2. Claro. Se habla de tuberías exteriores y de la distribución principal, entiendo, así que sería la tubería principal antes de empezar a formar los ramales. En este caso sería desde el medidor hasta el punto 2, porque ya ahí sí o sí nacen dos ramales, uno hacia el sector de la cocina y el otro hacia el sector del baño. Vale. O sea, Bueno, ¿ya? Ahora nomás, Mauricio. Mauricio, ahora nomás. no, yo digo, me quedo claro, digamos, hasta la primera derivación. Que digamos que tenga que entrar, pero ya hasta la primera derivación de lo que tiene que ver los artefactos. Independientemente sea uno o más. Bueno, yo con respecto a este tema he sacado una conclusión, o sea, igual me sirvió este pequeño debate. Lo que veo aquí que si bien la normativa nos exige una velocidad máxima, se aplica muchos criterios en base a que si es una instalación exterior o interior y si esta instalación alimenta uno o más artefactos. Eso puedo concluir de todo este temita. Sí, lo que pasa es que ahí pasa un tema interpretativo en cuanto a la normativa y es lo mismo que le sucede a los abogados. Cuando tú tienes una ley, la interpretación de cada persona sobre un párrafo es muy distinta a lo que tú puedes indicar porque lo estás justificando de forma distinta. ¿Ya? Si yo me voy al criterio que puede indicar al RIE, que era más o menos la conversación que teníamos con Abraham, a lo mejor si yo voy al revisor y le entrego el proyecto y me dice, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes alimentar un artefacto o no puedes utilizar un diámetro de media para alimentar más de un artefacto cuando la red es interior. Pero yo lo podría decir al revisor, está bien, pero ¿dónde dice eso? Me va a decir en el RIA, ok, pero si yo leo el RIA solamente habla del arranque de agua potable. Y por definición del arranque de agua potable, el arranque de agua potable nace desde la matriz y termina en el medidor. Entonces ya le estoy debatiendo el punto de interpretación que él tiene. Y ese es un tema que pasa a muchos chiquillos con las normativas porque queda este tema como en el aire,
¿cuál es la razón justificada sobre ese punto de la normativa? No sé si me explico el tema. Algunos lo conocen como los abogados cuando dicen, oye, que existe un vacío legal. Efectivamente, y el vacío ilegal que es una interpretación distinta, justificada a lo que puede decir una ley, o un párrafo, o un extracto de la ley. Esos son los vacíos legales. ¿Se entiende? Ya. Encontré la observación. Maravilloso. Sí, efectivamente en un colegio. Cañería de cobre 13 milímetros, solo para alimentar un artefacto de acuerdo al indicado en el artículo 52 del RIA, verificar en baños docentes. Y en el artículo 52 del RIA, Eso tengo una minuta ahí donde fue la respuesta, igual la tuve como correo. El artículo 52. Las condiciones básicas deberán cumplir con lo indicado en la NSH 2485 y así se tiran para acá. Y ya. Aquí en el 4.5 de la NSH 2485 dice, en las instalaciones de agua fría, la tubería de cobre que alimenta un solo artefacto debe tener un diámetro mínimo de 13 milímetros o su diámetro hidráulicamente equivalente en otros materiales autorizados. Si alimenta más de un artefacto o un artefacto calentador, el diámetro mínimo en tubería de cobre debe ser de 19 milímetros o su diámetro hidráulicamente equivalente en materiales autorizados. La llave de paso, la tubería del artefacto debe estar de diámetro mínimo de 19. Chicos, y yo acá, de acuerdo al correo, me defendí con el tema de que cuando se consideraba o que el ruido lo indicaba por solo el arranque. Me comenta que no está haciendo alusión al ruido aquí, sino que a la NSH, que hay que basarse por los criterios o requisitos generales de diseño. Pero en cuanto a lo que sucede, chiquillos, o sea, tenéis dos normativas, que básicamente una es que la entregan como básica, pero tenéis la complementaria que es la 2485. Entonces, ya en la 2485, como lo indicó Abraham recién, te dice explícitamente, y ahí ya no tenía un vacío legal porque lo indica explícitamente, que tú para poder alimentar estas cañerías, o sea, estos artefactos, cuando ya son dos artefactos, tú no puedes trabajar con diámetros mínimos de media, sino que va a tener que ser siempre en 3/4. Deja de ser interpretativo, sino que se tiene que corregir diámetro siempre en 3/4. Entonces, si nos vamos a nuestro proyecto acá, nuestro tramo 1-2 está en 3/4, nuestro tramo 2-3 está en 3/4, en 3/4, ¿no es cierto? En 3/4, nuestro tramo 3/4 está en media, que bajo la ley, como la acaba de leer, el 3/4 está en media, estoy alimentando un solo artefacto, por lo tanto puedo reducir. Pero el tramo 3/5, a pesar de que probablemente voy a tener menos artefactos y puedo trabajar con media, pero estábamos trabajando con una velocidad muy justa, yo no puedo seguir reduciendo
si aunque me diera la velocidad no puedo reducir a 3/4, por lo tanto el criterio obligatorio es que yo siga, o sea, no puedo reducir a media. Por lo tanto, el criterio obligatorio es que yo siga trabajando con una tubería de 3/4 milímetros. ¿Entendiste, chiquillos? Y nosotros habíamos ocupado 3/4 porque la velocidad que nos había dado con media era muy justa, entonces decidimos dejarlo 3/4. O sea, hasta acá, hasta donde vamos, por diseño, por cálculo, estamos bien, pero también estaríamos bien dentro de la normativa, a pesar de tener alguna salvedad ahí, como lo indicó ahora. Gracias, Abraham, por ese detalle. No estaba en conocimiento completo de lo que indicaba la 2485. He tenido unos gallitos ahí con los revisores que han sido tanto, no sé, me han tocado algunos revisores en su momento que me han cuestionado lo que conversaba hace tiempo atrás, hasta por 2 milímetros que está excedido en 1/3 de la tubería para el tema del arranque, la conexión a la matriz. Entonces, es algo que hay que considerar. Ahora, yo a pesar de que constantemente esté realizando proyectos sanitarios, como también hay otras cosas que hago dentro de la empresa, no solo me dedico a hacer proyectos sanitarios, por precaución y para armar un expediente técnico que salga sin observación a la primera, siempre trabajo con RIDA, anexos y 2485, la NSH, abierta en el momento en que estoy generando mi cálculo en caso de que me surja cualquier lugar. Sí, pero ese criterio te lo ha dado la experiencia y todos los problemas que va a tener los revisores. Sí. Exactamente. Ya. Entonces, chiquillos, ¿se entiende la figura de todo este tema? Sí, ¿Sí? ¿Está más claro cómo funciona? Ya. Eso les va a dar criterio para empezar a trabajar en la tabla que tienen que llenar para su proyecto. O sea, ustedes ya pueden armar y identificar los tramos, identificar el consumo que tiene cada tramo, el gasto máximo probable, las longitudes, ¿ya? Ustedes pueden empezar a trabajar con el tema de la cañería, con su diámetro interior y determinar esta velocidad. Eso en esa planilla. Y acá está la planilla que me pasó ahora. Él tiene una mucho más completa, de hecho, mucho más pro, pero para condiciones me quiso mostrar más o menos cómo él desarrolló la planilla, cómo también trabaja. Y si se dan cuenta, el criterio de llenar esta planilla es el mismo, ¿ya? Tengo una presión inicial que es la mínima, o sea, si tú tienes una presión mayor a esto, va a estar totalmente dentro de la normativa. Si tú diseñas con la presión mínima y tú llegas al último artefacto con sobre 4 litros por minuto, estás dentro de la normativa. Pero si tú diseñas con esta presión mínima y llegas a este último artefacto que vamos a ver más adelante, con la presión de a lo mejor de 3.80, quiere decir que estás fuera de normativa. ¿Ya? Esa es como la muestra del diseño, y ahí a lo mejor tienes que hacer alguna modificación en algún tramo de tubería para que tú puedas dar en este último artefacto, que es el artefacto más desfavorable que indica la normativa, que tiene que tener mínimo 4 litros por minuto. ¿Ya? Bien, pero básicamente el criterio de llenado de esta tabla es lo mismo. Entonces van a tener el tramo, van a tener el tramo 1, 2, 2, 3, van a ir escogiendo este tramo, van a tener el UMP, o sea, los litros instalados
el QMI de estos tramos, van a tener el QMP de consumo, se los va a entregar la fórmula, el largo del tramo, material. Y acá, este fue un trabajo que se dio a Abraham en su momento, pero si usted, cuando les pase o veamos esta planilla, le aparece el detalle de los materiales al lado. ¿Ya? No los tienen que ir buscando como lo que estaba haciendo yo recién con el tema. Acá están las tuberías de cobre. ¿Tienes PPR acá ingresado, no es cierto? Sí. Así es. Tiene PPR, tiene todo el material más o menos que normalmente se ocupa, chiquillos, para diseñar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ingresas lo que acabas de hacer recién, por ejemplo, yo voy a cambiar esta información, voy a escoger un PVC de 20, ¿ya? O de 25, que es el 3/4, el diámetro interior es 22 milímetros. ¿Ya? Como no he llenado datos acá, no me va a entregar la velocidad del agua. Entonces, para determinar la velocidad del agua tendría que ingresarle datos. Por ejemplo, vamos a ingresar los mismos 75 que tengo en la otra planilla. Vamos a decir que también tiene 10 metros y me va a dar una velocidad en PVC, ojo con eso, de 25 milímetros, me va a dar una velocidad de 1.49 metros segundo. ¿Ya? Ahora acá también me indica las pérdidas de carga, pero estas pérdidas de carga, chiquillos, van asociadas a cuántas piezas especiales tiene ese tramo. Y eso es lo que les quiero explicar en la otra clase, porque si lo explico por acá por computador va a ser un poco más engorroso y no lo van a entender y nos vamos a marear todos y vamos a quedar todos en stand-by. Y no es la idea. ¿Ya? Así que, chiquillos, yo creo que la clase acá no les voy a meter más información porque creo que está más o menos claro con lo inicial, que es lo importante, y la otra clase ya esperemos que sea face to face, podamos armar la clase bien y desarrollar todas estas consultas que son un poco más engorrosas sobre cómo generar las pérdidas de carga y cómo se van llenando la planilla. No sé si tienen alguna acotación, no sé si Abraham quiere decir algo sobre su creación. No, de momento no. De hecho, esta planilla es súper antigua. La dejé aún más básica, saqué varias cositas que servían prácticamente para marearse. Al final de abajo me colgué de una imagen que facilitó otra persona que se pudiese considerar para la clase del sábado. Ahí tenemos aquí están las pérdidas de carga, pero voy a tratar las piezas especiales para que sea más fácil indicar sobre las singularidades. Acabo de estar las barras. Ahí está. Claro, entonces, maravilloso. Acá muestra la empresa precisamente más o menos qué se ocupa en cada punto de unión o cuando generan quiebre las tuberías, chiquillos, qué se debe ocupar y cuáles son los criterios de utilización de la pieza. ¿Ya? El codo se sabe que es un codo, pero en el caso de las T, por ejemplo, cuando tú haces una derivación de una red de tubería, ahí tienes que identificar cuándo una T con salida lateral, cuándo es paso directo, cuándo es bilateral, etcétera. ¿Ya? Y ese es el tema, chiquillos. Así que no los quiero marear con más información. Insisto, hay algunos que a lo mejor están un poco colgados con el tema, pero vamos a ir tratando de sacar las dudas en las clases que nos quedan, que no, tampoco son muchas, pero yo creo que nos da de sobra para este tema. Sí, lo otro es que la planilla igual está bien automatizada, entonces va a ser rápido el ejercicio que se realice. Ya no van a tener que estar ingresando tantos datos, escribiendo mucho lo justo y necesario. Te agradezco ahora por la planilla, ahí se las compartí, con la autorización de ti se las compartiré. Sí, pues no, sí está para compartir esta.
Mi Matrix no es la que no lo No, comprendo. no, Lógicamente tiene mucho trabajo, hay muchas horas de dedicación. no, si se entiende, no te preocupes ahora. Y entonces se las voy a subir esta planilla, chiquillos, salida. Y como les digo, la otra clase vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir complementando este ejercicio que estamos viendo y lo vamos a ir terminando. Y así se van a dar una idea ya completa de lo que tienen que formar en su trabajo. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima clase, si Dios quiere, y esperemos que todos anden bien y nadie esté inundado estos días que quedan. Eso, chiquillos. Ah, y coloquen presente, por favor, en el chat. Profe, ¿puede actualizar un link para subir el trabajo? O se lo enviamos por correo, ahí nos avisa. Se lo subo al tiro. Comenta. Se lo subo al tiro, chiquillos. Ya, vale. Que esté bien. Chao, gracias. Chao, chiquillos. Gracias a ustedes. Que estén bien.